En la zona sur de Lima, donde los talleres mecánicos se alinean como bloques sin alma entre calles polvorientas, el ruido nocturno suele ser monótono. Alarmas lejanas, motores viejos, algún que otro perro sin dueño. Pero aquella madrugada del 22 de abril de 2022, algo rompió ese patrón. Fue un grito, breve, agudo, demasiado humano. Víctor Méndez, 43 años, mecánico de grúas industriales y trabajador de turno nocturno, estaba fuera del galpón fumando. Su jornada había sido larga, sin sobresaltos, y justo pensaba en ir por café. Escuchó ese grito desde el fondo de un baldío que colindaba con la fábrica. Primero pensó que era un animal, pero luego lo descartó. Era la voz de una mujer. Y no era un grito de susto, era de auxilio. Víctor no era un hombre temeroso. Había vivido lo suficiente como para saber que ignorar un sonido así podía pesarte el resto de tu vida. Tomó su linterna, cruzó la reja que separaba su taller del terreno vecino y caminó hasta donde la luz apenas alcanzaba. A lo lejos, divisó una figura corriendo y otra más pequeña en el suelo. Cuando llegó, se encontró con el cuerpo inmóvil de una joven, tendida entre maleza y tierra suelta. No tenía identificación, vestía ropa informal, zapatillas blancas y una mochila tirada a unos metros. Víctor llamó a la policía. Esperó junto al cuerpo, en silencio, durante más de 20 minutos. Los agentes llegaron sin urgencia, tomaron nota, revisaron superficialmente el lugar y, sin hacer preguntas, trasladaron el cuerpo en una furgoneta. No hubo acordonamiento, no recogieron pertenencias, no hablaron con él más de lo necesario. En el informe preliminar anotaron hallazgos sin evidencia de violencia directa y lo cerraron como incidente indeterminado. Víctor volvió a su taller, pero no pudo continuar. Algo en la mirada vacía de esa muchacha lo dejó inquieto. Al día siguiente, al ver que ninguna noticia había salido en la prensa local, decidió actuar. Tomó fotos del sitio, de la mochila, de un llavero con una pequeña letra M que había encontrado cerca. Subió todo a Facebook con una descripción sencilla. Esta chica apareció sin vida anoche. Nadie dice quién es. Nadie pregunta. ¿Alguien la reconoce? Lo que ocurrió después lo tomó por sorpresa. El post se viralizó. En menos de 24 horas, decenas de personas compartieron la publicación. Comenzaron a llegar mensajes de todo el país. Algunos creían reconocerla. Otros pedían que se investigara. Un par de periodistas independientes contactaron a Víctor y le pidieron detalles. Fue ahí cuando empezó a comprender que lo que había presenciado no era algo aislado, era parte de algo más grande, y que tal vez, solo tal vez, él había sido testigo del comienzo de una historia que nadie más se atrevía a contar. Para Víctor, todo esto fue un golpe. No estaba preparado para convertirse en el que encendió la chispa, pero también entendió algo. La indiferencia es una decisión. No hacer nada también deja marcas. Aprendió que no hace falta ser policía ni periodista para hacer lo correcto. Basta con escuchar, mirar bien y no callarse. Esa madrugada, en una zona que la ciudad prefiere olvidar, una vida se apagó, pero también se encendió una luz, pequeña, solitaria pero visible, y a veces eso basta para empezar a mover algo más grande. 7 días después el cuerpo fue identificado. Se llamaba Marcela Requena, 24 años, pasante de contabilidad pública en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Había desaparecido el 15 de abril, pero su ausencia no había generado ruido, ni en su trabajo ni en los medios. Una compañera de oficina reconoció el llavero con la letra M que Víctor había fotografiado. Luego vino la confirmación oficial. Su familia, oriunda de Huancayo, viajó a Lima para reconocer el cuerpo. La noticia, aunque breve, empezó a circular en redes con más fuerza. Su madre, Rosario Vega, 48 años, profesora jubilada, no pudo hablar con los medios, pero su hermano menor, Joaquín Requena, fue claro. Marcela no tenía problemas, no llevaba una vida inestable, no tenía enemigos. Era disciplinada, reservada y vivía en una pensión cerca de su oficina. Llevaba apenas 4 meses en la institución, pero se tomaba su trabajo muy en serio. Un dato comenzó a levantar preguntas.
Marcela había dejado, días antes de desaparecer, una nota interna solicitando una revisión técnica urgente sobre un lote de informes financieros emitidos por una empresa contratista. La nota, firmada a mano y entregada directamente a su supervisora, nunca fue respondida. Peor aún, no se encontraba registrada en el sistema. Según la Oficina de Recursos Humanos, no había constancia formal del reclamo. Era como si nunca hubiese existido. La familia exigió una copia del expediente laboral. Entre los pocos documentos conservados, apareció una hoja doblada dentro de su cuaderno de inducción. Una tabla escrita a lápiz, donde Marcela listaba números de contratos, fechas de emisión y observaciones con interrogantes. En una esquina, con letra pequeña, había anotado: posible duplicación o simulación de servicios, cotejar con registros del proveedor. Eso bastó para que el hermano contactara a un abogado. No querían venganza, pero sí claridad. Lo que la familia no sabía es que Marcela había guardado parte de esa información también en su celular personal. Y aunque este no fue encontrado junto a su cuerpo, días después la policía recibió una llamada anónima indicando que un dispositivo había sido vendido en un mercado informal del Callao. La unidad fue recuperada y, tras un análisis técnico, se hallaron fragmentos de chats, correos y archivos eliminados recientemente. Entre ellos un mensaje clave enviado a una amiga: si me pasa algo, revisa mi carpeta azul. Hay algo que no cuadra con Cibetec. Cibetec. El nombre comenzó a circular entre quienes seguían el caso. No era cualquier empresa. Aparecía mencionada en múltiples contratos estatales relacionados con servicios informáticos y consultoría. De hecho, su fundador, Valerio Saavedra, 62 años, era conocido en el sector por su carrera previa como militar y sus vínculos con altos mandos políticos. Lo curioso, casi nadie sabía exactamente qué hacía Cibetec. Tenían oficinas, empleados y licitaciones, pero poco rastro de proyectos reales. Ese descubrimiento fue un punto de inflexión. La muerte de Marcela, que parecía un caso aislado, comenzaba a adquirir otro contorno. Ya no se hablaba solo de una desaparición, se hablaba de silenciamiento, porque Marcela, con apenas 24 años, había tocado un tema del que nadie hablaba: el desvío de dinero público a través de consultoras que simulaban servicios. Y lo más grave, había dejado pruebas, aunque dispersas y poco estructuradas. Para muchos, esto era nuevo. Pero para Víctor Méndez, que seguía cada noticia con atención, la inquietud se transformó en compromiso. Empezó a leer sobre contratos públicos, a entender cómo funcionaban las licitaciones, a rastrear nombres de empresas. Lo hacía en su tiempo libre, sin saber muy bien por qué. Pero algo dentro de él se movía. Se dio cuenta de que, aunque no era su mundo, también era su país, y que si una joven como Marcela se había atrevido a dejar constancia, lo mínimo que podía hacer él era no dejar que cayera en el olvido. Porque si nadie vigila lo que pasa en la sombra, lo que está a la vista también empieza a pudrirse. Esa fue su conclusión. Y esa certeza, simple, directa, fue lo que lo empujó a seguir mirando donde otros preferían no ver. A más de 1000 kilómetros de Lima, en una casa discreta del centro de Iquitos, Tomás Velarde, 56 años, es fiscal anticorrupción y hoy asesor legal independiente, leía en silencio los mensajes que había recibido semanas atrás. No era un lector impulsivo. Revisaba cada palabra con pausa, buscando el subtexto. Su sobrina Marcela le había escrito por correo días antes de desaparecer. No había detalles alarmantes, pero sí señales claras de que algo no andaba bien. Usaba frases como: hay cosas raras, no sé si estoy exagerando, creo que algunos informes son un montaje. Era directa, pero prudente. Tomás no respondió de inmediato. Había tenido una semana intensa con sus propios casos y, como suele pasar, pensó que no era urgente. Después de todo, ¿cuántas veces alguien joven cree haber encontrado algo importante y resulta ser un error de inexperiencia? Ese fue su pensamiento entonces, y fue también su culpa más pesada. La noticia de su muerte lo golpeó de frente. Era la hija de su hermano menor, la única de la familia que había mostrado interés por el servicio público. Recordaba sus conversaciones de adolescente, cuando hablaba de hacer las cosas bien,
de cambiar el sistema desde adentro. Para él, escuchar eso era como volver a creer. Y ahora esa convicción estaba truncada, literalmente. Al revisar de nuevo el correo, notó algo que no había advertido. En un archivo adjunto, Marcela había incluido un PDF titulado Entregas cruzadas, borrador. Era una tabla de análisis de pagos realizados a empresas subcontratadas por el Estado en proyectos tecnológicos. El nombre que más se repetía era Cibetec. Tomás reconoció de inmediato ese nombre. Lo había escuchado antes, en una investigación archivada años atrás. Pero entonces no pasó de una sospecha difusa. Decidió actuar. Contactó a dos periodistas de confianza que trabajaban en un medio digital regional. Les explicó lo que tenía, sin exagerar. Les mostró el archivo, las capturas, la nota manuscrita recuperada por la familia. Les pidió una sola cosa, que confirmaran si Cibetec seguía obteniendo contratos y si esos contratos estaban operativos o solo en papel. El equipo aceptó, y en una semana tenían un mapa inquietante. Cibetec no solo seguía activa, había ganado 5 licitaciones en los últimos 12 meses, todas con el mismo patrón: montos elevados, poca supervisión y plazos postergados sin justificación. Ningún proyecto tenía evidencia física. Las direcciones declaradas eran oficinas vacías o coworkings. Uno de los contratos más recientes incluía capacitación remota en zonas rurales, pero no existían registros de participación ni beneficiarios reales. Con esa información, Tomás elaboró un dossier legal. No era una denuncia formal, pero sí una recopilación ordenada, clara, con base documental. Lo envió al Ministerio Público, con copia a la Contraloría. No recibió respuesta, tampoco la esperaba, pero sí sabía que eso dejaría rastro. Mientras tanto, los periodistas publicaron un primer reportaje titulado La empresa fantasma que nadie quiere mirar. El artículo fue leído por más de 80,000 personas en 3 días. Por primera vez, el nombre de Marcela Requena aparecía vinculado a algo más grande. No como una víctima sin contexto, sino como una joven que intentó entender, que dejó huellas, que no se resignó. Tomás aprendió algo que no se enseña en las facultades de Derecho: el valor de actuar cuando ya es tarde. Porque aunque no pudo proteger a su sobrina, entendió que aún podía proteger lo que ella representaba. La memoria no es justicia, pero es el primer paso. Y en sociedades que olvidan rápido, recordar con intención se vuelve un acto político. Ese fue su compromiso, no desde el dolor, sino desde la convicción. Había sido fiscal muchos años, había visto de cerca cómo opera el poder, cómo se camufla, cómo se protege. Pero también sabía que el poder se erosiona cuando alguien, aunque sea uno solo, decide no callar. Y esta vez él no pensaba hacerlo. El 19 de mayo, cuando todavía resonaban los ecos del reportaje, la noticia de una segunda muerte sacudió el caso. En un parque municipal de Chiclayo, al norte del país, fue encontrado sin vida Gabriel Quispe, 39 años, analista tributario de la misma institución donde Marcela había trabajado. El parte oficial fue rápido y contundente: suicidio. La prensa local publicó una breve nota sin profundizar, pero Tomás Velarde, al leer los detalles, sintió un escalofrío que no supo explicar de inmediato. Lo primero que llamó su atención fue la coincidencia laboral. Gabriel no solo trabajaba en la SUNAT, sino que había formado parte del mismo grupo de análisis de contratos que Marcela. Al revisar su nombre en el sistema público de empleados, confirmó que había estado asignado a revisar contratos con proveedores digitales, entre ellos Cibetec. La conexión era clara, pero el silencio institucional fue absoluto. Tomás logró contactar a una colega cercana de Gabriel. Ella, bajo anonimato, le confirmó algo que volvió todo más turbio. Gabriel había manifestado hace semanas su incomodidad con ciertos informes. Según ella, incluso había pedido un cambio de área, argumentando conflictos de interés. Nunca recibió respuesta. Tras su muerte, su escritorio fue limpiado en menos de una hora. Ni siquiera se permitió que sus compañeros revisaran sus documentos. Todo fue embalado y retirado por orden superior.
La policía cerró el caso en menos de 48 horas. Sin embargo, un detalle hizo que Tomás insistiera. La familia de Gabriel, originaria de Piura, recibió de manos de un primo una caja con pertenencias recuperadas del lugar. Entre ellas había una carpeta plástica con copias impresas de documentos financieros. Nada muy técnico, pero sí nombres de empresas, números de contrato y anotaciones personales. En 2 hojas estaba subrayada una palabra: simulación. Eso bastó para confirmar una hipótesis que ya había comenzado a tomar forma. Marcela y Gabriel no trabajaban juntos por casualidad. Estaban asignados al mismo grupo, manejaban los mismos archivos y probablemente llegaron a las mismas conclusiones. La diferencia era que ella decidió dejar constancia, y él quizá intentó alejarse sin lograrlo. A partir de ahí, Tomás modificó su enfoque. Ya no se trataba solo de preservar la memoria de su sobrina. Había otra víctima, otro patrón, otra señal. Decidió reabrir su archivo personal sobre Cibetec, que guardaba desde sus años en la fiscalía. Entre los documentos encontró un expediente fechado en 2014. Una denuncia ciudadana sobre contratos entregados sin concurso público a una empresa de reciente creación, con sede en Miraflores. El denunciante alegaba que los servicios contratados nunca se ejecutaron. La empresa era Cibetec. El expediente había sido archivado por falta de pruebas tras una revisión superficial. El fiscal a cargo había sido trasladado meses después. La historia se repetía, pero ahora con víctimas visibles. Lo que en el pasado fueron papeles, hoy eran personas. Tomás se lo repitió en voz baja. Esto ya no era una sospecha, era un patrón. Y los patrones, en derecho, significan responsabilidad. Mientras tanto, Víctor Méndez seguía atento desde Lima. Lo que empezó como una corazonada nocturna se había convertido en obsesión. Usaba sus ratos libres para leer todo lo publicado, cruzaba nombres, anotaba fechas, aprendió a navegar los portales de transparencia del Estado, revisaba contratos como si fuera auditor. Descubrió que en muchos de ellos, las fechas de inicio y fin eran idénticas. Eso no era normal. Y sin querer, se volvió parte activa de una comunidad digital que empezaba a organizarse para investigar por su cuenta. Lo que ambos comprendieron, cada uno desde su mundo, fue lo mismo: que en un país donde la impunidad se camufla de burocracia, cada omisión puede ser cómplice, y que callar, incluso por miedo, no siempre salva. A veces solo retrasa lo inevitable. Ese día Tomás escribió una frase en su cuaderno, que luego repetiría en público. Cuando los archivos hablan más que las instituciones, el deber no es investigar, es no olvidar. Y esa idea, simple pero profunda, fue la que comenzó a circular entre quienes ya no estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. El 2 de junio, tras semanas de rumores, una noticia inesperada cambió la dimensión del caso. Cibetec figuraba como adjudicataria principal en un nuevo convenio firmado con el Ministerio de Defensa. El contrato, de más de 12 millones de soles, estaba destinado a implementar un sistema digital de capacitaciones para personal militar en zonas de frontera. El documento era reciente, legal, y había sido aprobado sin objeciones. Pero lo inquietante no era solo su contenido, sino su momento. Apenas 2 semanas después de que se confirmara públicamente la muerte de Marcela Requena, Tomás Velarde, al revisar el expediente, notó algo inusual. La empresa contratada para ejecutar el proyecto compartía socios con otra firma disuelta en 2018 por fraude fiscal. El nombre no aparecía directamente, pero al rastrear a los firmantes, descubrió una conexión directa con Valerio Saavedra, 62 años, exmilitar, empresario y dueño formal de Cibetec. Saavedra no era una figura pública visible, pero en ciertos círculos era conocido por su habilidad para resolver rápido. Su nombre había aparecido en auditorías internas, siempre en segundo plano, nunca imputado. Un hombre cuidadoso con sus pasos. Esa misma semana, un equipo de periodistas logró ubicar a Rocío Menacho, 33 años, exasistente administrativa en Cibetec hasta el año anterior. Aceptó reunirse con ellos en privado, en Cusco, donde vivía desde que renunció.
Lo que contó reforzó las sospechas. Durante más de 3 años, Rocío había sido la encargada de preparar los informes mensuales de proyectos que, según sus palabras, nunca existieron realmente. Recibía documentos prefabricados, listas de asistentes falsas y fotografías tomadas de otras actividades recicladas como evidencia. Todo pasaba por su escritorio, pero firmaban otros. Rocío explicó que al principio pensó que era parte de la informalidad común, pero con el tiempo notó que los montos aumentaban y los controles disminuían. Dijo que en una ocasión intentó advertir a un supervisor y 2 semanas después fue rotada de área sin justificación. Poco después decidió dejar la empresa. No me pagaban por preguntar, recordó. Lo más delicado fue que confirmó que conoció a Gabriel Quispe. Según ella, él acudió en una ocasión al edificio de Cibetec para una reunión técnica. No estaba en la agenda, pero alguien le dio acceso. Lo recuerda porque le preguntó si los contratos pasaban por algún tipo de evaluación externa. Fue cordial, educado y no volvió más. Con ese testimonio, Tomás cerró el círculo. Marcela descubrió las anomalías, Gabriel intentó verificar los datos y Rocío confirmó su estructura. Ya no eran indicios, eran hechos cruzados. 3 personas desde lugares distintos, señalando el mismo punto. La diferencia es que solo una seguía viva. A esas alturas, Tomás había entendido algo clave. No bastaba con acumular pruebas. Había que movilizar presión. Por eso decidió convocar una rueda de prensa, no como abogado, sino como ciudadano. Allí leyó fragmentos de los informes, mostró copias de los contratos y reveló las coincidencias entre las muertes y los documentos. La conferencia se transmitió en vivo por redes y alcanzó más de 120,000 visualizaciones. Por primera vez, el rostro de Valerio Saavedra apareció como figura central del escándalo. Mientras tanto, en Lima, Vítor Méndez seguía cada novedad como quien mira una historia que sin querer empezó él mismo. Su publicación inicial había dejado de ser una curiosidad de redes. Algunos medios lo contactaron para entrevistas, pero él las rechazó. No buscaba protagonismo, solo quería entender por qué algo tan evidente había pasado desapercibido. En una libreta vieja comenzó a anotar fechas, nombres y conceptos. No lo hacía por orden, sino por necesidad. Se volvió parte de su rutina. En la mañana ajustaba motores, en la noche desmenuzaba datos. Ese contraste le enseñó algo que nunca había pensado, que no se necesita un cargo para tener responsabilidad, y que en países como el suyo, muchas veces, los que menos saben son los que más miran. Vítor, sin darse cuenta, se convirtió en un espejo incómodo para muchos. Si un mecánico podía ver el fraude, ¿por qué no lo veían los que debían controlarlo? Rocío, por su parte, aceptó declarar ante notario. Lo hizo con miedo, pero también con alivio. Dijo que no quería cargar más con ese silencio, que su testimonio era su forma de recuperar el sueño, y que si algo le pasaba, al menos quedaría claro que no fue casualidad. Ese día, Tomás escribió una nueva nota en su cuaderno. No se trata de justicia perfecta, se trata de verdad suficiente para impedir que todo siga igual. Fue su forma de recordarse que a veces las historias se salvan no con héroes, sino con gente común que decide no callarse. El 9 de junio, una semana después del testimonio de Rocío Menacho, la Fiscalía Anticorrupción autorizó una orden de allanamiento en las oficinas centrales de Cibetec, ubicadas en el distrito de San Borja. La medida fue ejecutada en horas de la madrugada sin previo aviso. Participaron 8 fiscales, técnicos informáticos y personal de la Policía Nacional. Aunque no se encontraron empleados en el lugar, la oficina mostraba señales claras de haber sido desocupada a toda prisa. Escritorios vacíos, archivadores sin documentos y computadoras recién formateadas. Sin embargo, en una sala oculta detrás de una pared falsa, los peritos hallaron algo que cambió el rumbo de la investigación. Se trataba de un pequeño servidor local, conectado a una red independiente. Al revisar los discos duros, los especialistas confirmaron que contenían información sensible. Bases de datos con registros de contratos simulados, listas de pagos duplicados y decenas de archivos etiquetados con códigos internos. Uno de ellos, titulado Marzo 2022 MR, llamó la atención. En su interior había un Excel con seguimiento de auditorías internas y una nota con las iniciales MRSUNAT, junto a la palabra riesgo.
El hallazgo fue suficiente para confirmar lo que hasta entonces eran conjeturas. La empresa no solo había montado una red de facturación fraudulenta, sino que hacía seguimiento puntual de las personas que podían representar una amenaza. Marcela Requena figuraba en ese registro como incidencia potencial. A su lado el nombre de Gabriel Quispe y una línea que decía verificar exposición. La noticia del hallazgo no fue divulgada de inmediato. La fiscalía decidió mantener reserva para no comprometer la etapa preliminar. Sin embargo, en círculos internos del Estado, comenzó a crecer la preocupación. El caso ya no se limitaba a una empresa irregular. Revelaba un sistema donde el silencio era parte del mecanismo y donde las alertas eran tratadas como obstáculos, no como advertencias. Tomás Velarde recibió una copia de los primeros análisis técnicos gracias a un contacto dentro del Ministerio Público. Al leer los informes, se sintió devastado. Confirmaban que Marcela había sido identificada como riesgo antes de que desapareciera. Eso borraba cualquier duda. No fue una coincidencia. No fue un descuido. Fue una reacción planificada. Por primera vez en años, Tomás sintió rabia verdadera. No por el sistema, sino por su propia demora, por no haber actuado antes, por haber subestimado las señales. Mientras tanto, Víctor Méndez fue contactado por un grupo ciudadano que organizaba una vigilia en memoria de Marcela y Gabriel frente al Congreso. Aceptó asistir no como orador, sino como uno más. Durante el evento sostuvo una vela encendida durante 2 horas sin decir palabra. Al final entregó a los organizadores su libreta con apuntes. Les dijo que no sabía escribir bien, pero que ahí había cosas que quizá le sirvieran. Cuando se marchó, nadie lo reconoció. Y eso le pareció justo. El caso comenzó a tomar otra dimensión. En redes sociales surgió el hashtag número Archivos que Matan. Personas de distintos puntos del país compartían historias similares. Informes ignorados, denuncias archivadas, funcionarios desplazados sin motivo. La memoria de Marcela se volvió símbolo. No de martirio, sino de insistencia. Su rostro aparecía en murales, en camisetas, en pancartas. Nadie la conocía en vida, pero todos hablaban de ella como si fuera parte de algo personal. Rocío Menacho, desde Cusco, fue incluida en el programa de protección de testigos. La decisión fue tomada por la Fiscalía al recibir un correo anónimo con amenazas dirigidas a ella. Aceptó la medida, pero dejó claro que no buscaba lástima. Solo quería cerrar un ciclo. Dijo que el mayor miedo no era perder la vida, sino seguir cargando con la mentira. Tomás, por su parte, preparó un documento de más de 300 páginas que tituló Memoria Operativa del caso Cibetec. Lo hizo con ayuda de voluntarios, estudiantes de Derecho y periodistas. No era un informe oficial, pero sí un archivo público, pensado como herramienta para que otras personas supieran qué hacer si descubrían algo parecido. Lo publicó en línea, sin filtros ni permisos, y en la primera página escribió: esto no es una historia cerrada, es una advertencia abierta. Esa frase se volvió viral. Algunos la usaron como firma digital, otros como frase en grafitis. Pero más allá de la estética, contenía una verdad incómoda. Las redes corruptas no temen a los escándalos, temen a quienes documentan, porque los documentos no mueren, y si son compartidos, se multiplican. Esa fue la lección que Tomás aprendió tarde, pero aún a tiempo para que otros no callen a tiempo. El 28 de junio, tras más de 3 semanas de investigación forense sobre los servidores incautados, se emitió una alerta confidencial a la Fiscalía. Uno de los archivos recuperados contenía documentación no registrada sobre la adquisición de un terreno rural por parte de una empresa vinculada a Cibetec. La sociedad se llamaba Soluciones Costaneras SEAS. Había sido constituida solo 2 meses antes y figuraba como propietaria de un predio en la periferia de Cañete, sin infraestructura visible, pero con una inusual actividad energética reciente. El pago por la propiedad se había hecho en efectivo, fraccionado en 4 operaciones no bancarizadas. El informe fue derivado a Tomás Velarde gracias al mismo contacto que lo había asistido anteriormente. Lo revisó con atención. La ubicación del terreno, la fecha de compra
y la empresa intermediaria coincidían con los movimientos financieros observados en el Excel, marcado como marzo 2022 MR. Ese documento, recordemos, incluía la mención de contratos ficticios cruzados con compras de terrenos de valor extraño. La sospecha creció cuando un grupo de periodistas del medio que colaboraba con Tomás accedió a imágenes satelitales del terreno. Aunque oficialmente figuraba como baldío, las capturas mostraban cambios recientes en el suelo, marcas de maquinaria pesada, una estructura metálica improvisada y un aumento del consumo eléctrico registrado en la zona, pese a no existir conexión domiciliaria declarada. Era evidente que algo ocurría allí, fuera de los registros. La Fiscalía solicitó una orden de inspección con presencia de técnicos forenses, ingenieros y un equipo de la policía científica. El operativo se realizó en la madrugada del 3 de julio. Al llegar, el equipo encontró una construcción prefabricada, abandonada pero con signos claros de uso reciente. Botellas de agua, comida a medio consumir, colillas de cigarro aún tibias. En el terreno, un cobertizo viejo mostraba una superficie de cemento fresco, recién colocado. No había herramientas ni huellas superficiales. Aplicaron georradar. El resultado fue inmediato. Debajo de esa capa, a 1,5 metros de profundidad, había una anomalía sólida, rectangular, no natural. Las imágenes fueron analizadas por peritos y se activó el protocolo de preservación del lugar. A pesar del silencio de las autoridades, la información llegó a medios digitales. Durante 2 días, las redes sociales comenzaron a llenar el vacío con especulaciones. Algunos afirmaban que allí se encontrarían pruebas. Otros hablaban de archivos enterrados. Nadie imaginaba lo que vendría. A la par se emitió una alerta de búsqueda contra Valerio Saavedra. El empresario había dejado de asistir a sus oficinas desde hacía una semana. Su teléfono estaba inactivo y su última señal había sido registrada en el aeropuerto Jorge Chávez, aunque no había registros de salida internacional. Las autoridades presumían que intentaba abandonar el país por vía terrestre con documentación falsa. Su rostro fue difundido a través de Interpol y la Fiscalía solicitó cooperación regional. Tomás, al enterarse de la posible fuga, sintió un nudo en el estómago, no porque temiera que escapara, sino por lo que representaba. La vieja sensación de que al final los responsables siempre se van. Sin embargo, decidió no pensar en eso. Se centró en los hechos. Sabía que el terreno era clave, que fuera lo que fuera que ocultara, había sido importante como para activar un movimiento logístico costoso, rápido y cuidadosamente oculto. Mientras tanto, en Lima, Víctor Méndez siguió cada detalle desde su celular. Compartía los reportes, marcaba nombres, analizaba fotos con detenimiento. En un momento notó algo que pasó desapercibido para muchos. Una de las imágenes aéreas mostraba, al costado del cobertizo, una furgoneta blanca sin placas. La comparó con una fotografía vieja, subida por la propia página de Cibetec meses antes, donde el mismo modelo aparecía durante una supuesta entrega de equipos. Envió su hallazgo a Tomás con una nota. No soy experto, pero creo que este vehículo ya lo habían usado. Esa intervención, simple pero precisa, permitió confirmar que la furgoneta del terreno pertenecía al mismo pool logístico de la empresa. Fue la pieza final para solicitar una orden judicial de excavación con carácter urgente. En las primeras horas del 5 de julio, el terreno en Cañete fue intervenido. No se reveló al público el contenido de lo hallado bajo el cemento, pero fuentes internas confirmaron que se trataba de material físico relevante. Documentos protegidos, discos duros y dispositivos USB envueltos en plástico industrial. No se hallaron restos humanos como se había temido, pero sí material que comprometía directamente a la cúpula operativa de Cibetec. La moral del equipo investigador cambió. Por primera vez sintieron que el caso no quedaría impune. Tomás lo expresó con una frase que compartió esa noche con su equipo. A veces la verdad no se esconde bajo tierra. Solo espera que alguien se atreva a acabar. Para él aquello no era un final, pero sí una prueba, de que incluso los sistemas más cerrados dejan huellas. Solo hace falta quien las siga. 5 meses después del hallazgo en el terreno de Cañete, se dictó sentencia en el caso que había sacudido no solo a Lima, sino a todo el país.
El juicio, transmitido por medios digitales y seguido minuto a minuto por miles de personas, concluyó con una decisión unánime del tribunal. Valerio Saavedra, 62 años, culpable de asociación ilícita, falsificación documental agravada, obstrucción a la justicia y fraude sistemático contra el Estado. Su condena fue de 35 años sin beneficios penitenciarios. Pero más allá del fallo, lo que quedó fue una sensación colectiva de algo que rara vez se alcanza. Verdad procesal con eco social. Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar las pruebas. Tachó los archivos de alterados, los testimonios de presionados, los vínculos financieros de coincidencias administrativas. Pero nada funcionó. Cada fragmento, cada documento, cada línea del Excel de Marcela Requena fue validado por peritos independientes. Incluso el archivo titulado Marzo 2022 MR, hallado en el servidor oculto, fue confirmado como original. La huella digital de Marcela estaba en cada fórmula, en cada celda, como si incluso en silencio ella hubiera seguido guiando el proceso. Gabriel Quispe fue recordado en sala por sus colegas como un hombre meticuloso, prudente y valiente. Su hermana leyó una carta donde decía que la ética no es una elección, es una consecuencia. Rocío Menacho, por su parte, testificó desde una sala protegida. Su voz temblaba al inicio, pero fue clara al final. Dijo, nunca pensé que mi trabajo de oficina pudiera dañar a alguien. Ahora sé que lo que uno firma también puede matar o salvar. El fiscal pidió, además, la reapertura de todos los contratos adjudicados a Cibetec y sus empresas satélites. El Estado ordenó la intervención completa del consorcio. Más de 20 licitaciones fueron suspendidas. Se creó una unidad especial para auditar proyectos fantasma. Pero lo más inesperado ocurrió días después de la sentencia. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde Marcela había estudiado, organizó una ceremonia discreta en su memoria. No hubo discursos largos. Solo una jardinera anciana, que había trabajado en la facultad durante años, se acercó con una planta en maceta. Dijo que Marcela solía quedarse hasta tarde en la biblioteca y siempre le regalaba una sonrisa al salir. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía que ella había guardado un cuaderno que encontró en un cubículo después de su desaparición. Lo entregó allí mismo, sellado y cuidado como un tesoro. Ese cuaderno contenía las primeras anotaciones de Marcela sobre el caso. Esquemas, nombres, dudas escritas con tinta azul. Y en la última página, una frase sencilla. Si algún día me callo, que alguien más siga escribiendo. Esa frase no fue parte del juicio. No fue leída en medios. Pero quienes la vieron, supieron que ahí estaba el verdadero cierre. Porque no importaba cuántas hojas tuviera el expediente, lo esencial había sido dicho por ella, antes de que todo comenzara. Tomás Velarde, al sostener ese cuaderno, entendió algo que nunca había querido admitir, que no basta con exponer la verdad. Hay que cuidarla, protegerla como se protege una llama pequeña. Y entonces hizo algo que no estaba planeado. Tomó el cuaderno, lo colocó en la sala pública de la universidad y escribió en una hoja anexa. No olviden que todo esto empezó con un archivo, una sospecha y un mecánico que no quiso callarse. Víctor Méndez, que había seguido el juicio desde su taller en Lima, recibió por correo una invitación impresa a esa misma sala conmemorativa. Nadie supo quién la envió. Nunca contestó. Pero esa misma semana pegó en la pared de su taller una fotocopia de la frase de Marcela. En el borde escribió con su letra gruesa, esto no fue en vano. Y nunca volvió a quitarla. A veces la justicia no llega por grandes gestos. Llega por insistencia, por la decisión constante de no mirar hacia otro lado. Y esta historia, que empezó con un grito en la madrugada y un post en Facebook, terminó con una generación preguntándose qué contratos han firmado sin saber, qué silencios han sostenido sin querer. Y eso tal vez es lo más poderoso. Que alguien común, en un lugar cualquiera, escuche esta historia y piense, yo también habría hecho algo. Si tú conoces más detalles sobre esta historia, si trabajaste con Marcela o con Gabriel, o si alguna vez te topaste con casos como este, déjanos un comentario. Tu testimonio importa.
This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.